¿Puedes abrir por favor en San Marcos capítulo 6? Marcos 6. Ok, en capítulo 6 lo que sucedió, si te acuerdas, regresan de Gadara, del otro lado del mar de Galilea, llegan a Capernaum, que está a la orilla, y entonces al ya tocar tierra, Jairo está desesperado buscando a Jesús. Su hija está gravemente enferma. En lo que van a su casa, una mujer con flujo de sangre, 12 años enferma, había gastado todo lo que tenía y solo se empeoraba. Entonces ella toca el borde de su manto, que es, otra vez, es como la parte menos de Jesús, por decirlo así, y para no contaminar, porque ella ceremonialmente, conforme a la ley, por el flujo de sangre estaba inmunda. O sea, lo que ella tocaba o la persona que ella tocaba quedaba inmunda, y como restringida aquella persona también de congregarse, de tocar otras cosas santas y todo. Entonces muy así para ella. Y 12 años vivir realmente como extraña. Si vivía en la misma casa, tenía que usar su propio plato, su propio mueble, no tocar nada que la familia tocara. Era un problema entonces salir de la casa. Imagínate, o sea, todo lo que es tu vida es así, todo el peso cae sobre este punto que se está empeorando. Entonces ella está con eso. Jairo, quitado de pena, principal de la sinagoga, conspirando con los otros líderes en Capernaum para destruir a Jesús. Y se enferma su hija y todo da vuelta en un día, pero Jesús está ausente y nadie sabe dónde se fue. Simplemente se fueron. Terminando de enseñar, se fueron al otro lado del mar de Galilea. Entonces eso sucede, pero es un buen para cruzar en barco de vela y es un buen para regresar. Y en eso la hija de Jairo casi se muere. Llegan y se muere. Entonces Jesús la levanta y terminan todo eso. O sea, ese Capernaum es como que está vibrando, está pulsando con una expectativa de que si Jesús anda por aquí, no hay problema. O sea, todo está resuelto. Pero veamos lo que sucede ahora. Va a Nazaret y dice: salió Jesús de allí. Entonces es terminando eso. Realmente puede ser al otro día, pero es la idea que realmente no hubo otra actividad. Pero en San Mateo menciona toda la serie de las parábolas del reino, y terminando eso se fue a Nazaret. Entonces Marcos simplemente lo está comprimiendo para ir a otra cosa, y eso es muy al estilo en el Evangelio de Marcos. Es que Jesús está así y luego está así y luego está aquí y luego o sea, todo es muy comprimido y muy rápido de un punto a otro. Entonces salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Ahora, ¿te acuerdas cuando en San Juan, cuando Felipe llega a escuchar a Jesús? Todos estos están llegando al lado del Jordán donde Juan Bautista está bautizando. Entonces Felipe, escuchando a Jesús y viendo un poco de eso, dice, va y trae un amigo, Natanael, y dice: hemos encontrado al Mesías, el que Moisés dijo. Entonces lo presenta a Jesús, pero en camino Natanael dice: de Nazaret algo bueno saldrá. Entonces Nazaret era un pueblito, y es hasta el día de hoy en el norte de Galilea. No hay nada bueno ahí, y para ser carpintero, José, no hay árboles. Todos los árboles que tú encuentras en Nazaret son pequeños, raquíticos y recién plantados realmente. Entonces imagínate, no es el mejor lugar para crecer. Y la misma gente está diciendo, o sea, aquí en Nazaret no enseñan así. En sinagoga no lo vas a aprender, y ni de los vecinos tampoco. O sea, imagínate, o sea, no sé cuál es tu rancho, de qué pueblo o barrio vengas, pero igual dirías:
Mira, mucho ha salido de renombre de mi lugar de origen, pero no muy bueno. Entonces podemos tener eso y decir, ok, aquí está Jesús en Nazaret y está enseñando, y se admiraban, y el contraste, o sea, lo que ellos ven es típico de Nazaret. Aún en la sinagoga todos los hombres mayores de edad podían participar, y lo que hacían era pedir un rollo que traía, vamos a decir, Jesús en el principio en Nazaret enseñó del libro de Isaías, y todo su sermón fue decir: estas palabras se han cumplido hoy delante de ustedes. Eso fue su sermón. Entonces normalmente pedían, leían sin tocar, tenían un palito, y hoy, no sé si entonces, pero hoy tiene un palito y se llama un yod, que es mano. Entonces, y literal va a ser como una mano de bronce o algo así, y usan eso para seguir los renglones, para no tocar la palabra de Dios porque eres pecador. Entonces es una mentalidad muy distinta para nosotros. Entonces haría esto, lo abre a cierto lugar, busca así, buscando en las columnas donde va a leer, lo va a leer, luego lo cierra, lo entrega al encargado, el encargado lo guarda, toda la gente muy reverente está atenta. Entonces toma la cátedra de Moisés, que es una silla elevada, y de ahí ya explica, o sea, hace una exposición de lo que acaban de leer. Entonces aquí lo está haciendo nuevamente en Nazaret, pero ahora sí está exponiéndose, está como en el Sermón del Monte, que Mateo sí incluyó. Entonces, habéis oído, o sea, mucha gente no estudiaba con lectura las escrituras. En el día de reposo tenían todo el día, además toda la semana, para ir a la sinagoga y estudiar. Y empezaron a hacer también las escuelas. Entonces empezaban a aprender sus letras, y con el Salmo 119 su abecedario y todo eso. Entonces era toda una cultura de estudio, y lo es hasta hoy realmente para los judíos. Entonces, y toda su comunidad gira alrededor de eso. Entonces, y aún con eso, todo el acceso a la palabra de Dios, muy poco conocimiento en Nazaret. Y entonces quedan así admirados y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces yo me acuerdo en los 70 hay gente que está muy atrasada en lo que es lo más in y lo más actual. En México todavía están diciendo lo que en los 70 ya dijeron: eso es una fábula, que Jesús fue a Tíbet entre los 12 años, y cuando tenía 30 estaba estudiando en Tíbet, y por eso supo caminar sobre agua y sanar enfermos y todo. Digo, sí, pero en Tíbet no lo hacen. Perdón, o sea, necesitamos ir los cristianos a Tíbet y a enseñarles. Entonces, pero ve, o sea, ¿quién iba hasta allá siendo un judío, y con qué lana y con qué pasaporte y todo eso? Pero realmente la Biblia dice que fue a Nazaret con José y María, regresó de Jerusalén y estuvo sujeto a ellos hasta que se presentó en Israel a los 30. Entonces Jesús estuvo entre ellos. Pero ahora ya el Espíritu de Jehová está sobre mí. Así se presentó al principio en Nazaret, después de ser tentado en el desierto, de su bautismo en el río Jordán, y de ahí va a Nazaret. Entonces ya había enseñado, ya había hecho cosas, entonces, pero ya como que es oficial. Fue el lanzamiento cuando Juan Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios. Entonces él va a Nazaret y está ahí diciendo, y lee Isaías 61, estos versículos, y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados, para proclamar libertad o apertura de cárcel a los cautivos. O sea, todo eso. Y salta un versículo también a notificar el año de la venganza de nuestro Dios. Salta ese renglón, porque en el principio no vino para eso. En su segunda venida, dice en Hebreos, que vendrá otra vez para los que le esperan sin respecto
al pecado. O sea, eso ya no es para tratar con nuestro pecado, sino con la incredulidad y es juicio. Entonces, cuando dice eso, salta esa parte, dice, esta palabra se ha cumplido hoy en presencia de ustedes. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y algo muy importante para nosotros es ver eso. Cuando sale del río, después de ser bautizado, viene sobre él, visiblemente, al menos para Juan Bautista, el Espíritu Santo desciende sobre él. Y es como Juan supo que entre todos los que él bautizó, este es el ungido, este es el Cristo, que es lo que significa su nombre, Cristo. Entonces, y algo muy importante con eso es que Juan y Jesús eran primos, no primos hermanos, pero algún tipo de primo, por parte de la mamá de Juan y María, la madre de Jesús. Entonces, con todo eso, o sea, sabría un poco quién es Jesús, Jesús sabría un poco quién es Juan, son de la misma edad, casi del mismo año nacieron, o sea, todo eso está pasando y había mucho parentesco entre toda la gente que está ahí. Este es el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues Pedro y Andrés, Felipe, Natanael, o sea, empiezan a seguir a Jesús en lugar de seguir a Juan. Ahora, cuando llega a Nazaret esta vez, viene en el poder del Espíritu Santo nuevamente. Cuando salió del Jordán, fue al desierto, fue tentado 40 días, entonces llega a Nazaret de ahí y está diciendo, vine en el poder de Dios para predicar buenas nuevas a los pobres. Entonces lo está haciendo y empieza de ahí a sanar enfermos, a predicar el reino de Dios, a anunciar arrepentimiento y perdón de pecados y todo eso. Pero también entre todo eso regresa a Nazaret y es el comentario que tienen. Pero si nos damos cuenta, dan toda la lista de su familia y esto es un poco de controversia. Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Y todos sabemos que carpinteros no hacen milagros, hacen muebles o algo así. Hijo de María, o sea, el carpintero José ya había muerto, evidentemente. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. 4 hermanos. Ahora, Jacobo y Judas escriben epístolas en el Nuevo Testamento. Santiago es San Jacob, es una corrupción de decir San Jacob, entonces es hermano de Jesús y también Judas en el Nuevo Testamento. Entonces, pero en el principio no creían en él. Imagínate, tienes a tu hermano, es el hermano mayor, tienes a tu hermano, hace milagros, nunca le tienen que regañar, nunca miente, nunca es cómplice en tus cosas. O sea, no es cómplice, pero no es mala onda. O sea, es derecho, es bondadoso, es santo. O sea, es todo eso, porque Jesús a los 12 años. Ahora, yo no sé, ¿tú sabías qué onda con tu vida y tu futuro a los 12 años? Yo estaba nomás así viendo si me rasuro, si dejo los bigotes. Entonces, o sea, que a los 12 años, no, qué miseria, qué confusión. Y Jesús ya sabía quién era y a qué vino. Y entonces cuando José y María tienen que regresar en San Lucas, tienen que regresar buscándolo, lo encuentran en el templo bien así metido en conversación con los escribas y los jefes, los doctores de la ley y todo eso, y él les hacía preguntas que no podían contestar. Entonces, viendo eso, o sea, a los 12 años, nosotros tenemos que a los 12 años le haces una pregunta y ni te escucha. O sea, hey, te estoy hablando. Entonces, o sea, eso es algo muy distinto y estos son sus hermanos, 4 hermanos, y luego dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y en Mateo dice, todas sus hermanas, y para ser todas es más de 2. Entonces estamos hablando con Jesús y todos sus hermanos, es una familia con 8. Y sana, buena familia, interesante familia, pero eso es un escándalo en la Iglesia Católica porque
Por el problema de tener como doctrina lineal así, es que Jesús pudo ser el sacrificio perfecto porque no tuvo pecado. Entonces empiezan a tratar de entender de dónde, qué es lo que te constituye pecador. Y entonces, pero es interesante, es hijo de Adán, no hijo de Eva. Es importante esa cosa. Romanos 5 dice claramente, pero ellos no estudiaban la Biblia nomás, o sea, ese problema en Roma. Entonces, Romanos 5 dice claramente que por el pecado de uno, la muerte pasó a todos, porque todos son pecadores. Entonces es por Adán que esto vino. Entonces por eso es la simiente de la mujer, un nacimiento virginal, que el Padre es Dios, no un hombre mortal pecador. Entonces, pero igual, no es como si fuera un virus o el color de ojos o algo así que es transmitido. Es una naturaleza ajena a Dios. O sea, en enemistad con Dios, eso es ser pecador. Entonces, viéndolo así, empiezan a decir, bueno, entonces para ser sin pecado, entonces también María tendría que ser sin pecado. Y empiezan con su erudismo por esta razón. O sea, en la placenta, la sangre de la madre pasa por la placenta y entra en la sangre del bebé y le nutre y todo lo que pasa con la placenta y todo durante el embarazo. Entonces llegó a tal manera. Y hay una iglesia en Jerusalén que es católica así, que tiene a Jesús en un crucifijo y María en otro crucifijo. ¿Por qué? Porque es la sangre de María que Jesús derramó en el Calvario. Entonces, ¿ves el problema cuando tienes una premisa equivocada? Y entonces, si esto es verdad y sigues en línea, pero una de estas no debe de estar ahí, ya tu línea va chueca. Entonces ya tienes un problema. Por eso en los rezos, María Salvadora, ruega por nosotros. De ahí viene todo este error y confusión. Pero obviamente, como ya hicieron también la idea por el gnosticismo que invadió la iglesia de Roma, el gnosticismo que todo lo que es espiritual es lo más apartado de lo material. Por eso los conventos, monjas, el celibato y todo eso. Entonces, para ser santo y puro y sin mancha, tienes que ser apartado de lo que es carnal o físico. Entonces, por eso flagelación, penitencias, ayunos, etcétera. Entonces, con este concepto, entonces vienen con Jesús y dicen, bueno, entonces María igual apartada del pecado. Sí, claro que sí, pero no tan así. Ella es la que portó, su título en teología es el Cristotokos o el Theotokos, quien portó a Dios, no le dio su naturaleza. Pero es el problema cuando empezamos a decir, bueno, entonces como si la sangre de Jesús fuera algo mágico, que si te salpicaba, y había muchas leyendas para eso católicas, entonces si te salpicaba en la cruz, sucedía también un milagro. Aunque fueras un vil soldado romano, un milagro te sucede. Entonces, porque es mágica la sangre de Jesús. Y eso persiste hoy hasta en cristianos evangélicos que están, y Señor, unge con la sangre de Cristo el autobús y sus llantas y las balatas y el volante, y guarda al hermano en su viaje. Yo nomás estoy así, eso es ya viernes 13. Puedo viajar en bicicleta mejor. O sea, qué feo, pero es la idea de que esto en sí es mágico, es una sustancia que produce algo, no la persona que la derramó, sino la sangre en sí. Entonces, hay mucho error simplemente por ir con una premisa incorrecta, equivocada, y luego insistir. Y eso es lo que trajo la Reforma Protestante, porque sacerdotes leyendo en hebreo y leyendo en griego y tenían permiso de hacerlo y era su devoción, empezaron a darse cuenta que había doctrinas, ya dogmas oficiales de Roma que no concordaban con las escrituras, y uno de ellos fue Casiodoro de Reina y su amigo Cipriano de Valera, y por eso tenemos la traducción a español, Reina Valera.
Era peligroso decir, pero es que no está escrito así. Esto es un error. Era peligroso. Y fíjate, es peligroso todavía hoy, porque si tú empiezas a decir, pero la Biblia dice esto, y empiezas a moldear y alinear tu vida con lo que tú ves que está claramente escrito, es peligroso, porque tus pies van a ir por un camino y va a ser evidente quién es tu Señor, y su presencia contigo va a ser evidente, y cosas extrañas pueden suceder. Por ejemplo, ser lleno del Espíritu Santo como Jesús, como los apóstoles, empezar a hablar con poder y con autoridad como Jesús y los apóstoles. O sea, pueden suceder cosas como las que están escritas aquí, si empiezas a tomar esto en serio y a entenderlo. Pero bueno, vamos de regreso a Nazaret con estos aldeanos. Y su problema de ellos es el problema que todos hemos tenido o enfrentamos también, y es esto. Pero este es el carpintero. O sea, para ser profeta tendrías que tener el oficio de profeta. Tendrías que tener Inge o Lic o algo, o prof, pero eso sería profesor. Entonces, ¿qué es lo que, de dónde viene tu título y qué es lo que te califica para tu oficio? Pero Jesús dice, bueno, si yo no estoy haciendo las obras de mi Padre, no me crean. Es muy claro eso. Pero es que también María y también Jacobo y José y Judas y Simón, que no creían en Jesús, como que él no tenía su coro detrás de él cantando amén, aleluya, cada que él decía algo, hacía un milagro, ellos estaban mal y hasta sarcásticos con él en diferentes momentos. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Entonces puede ser una muy buena familia, muy sana familia, pero con todo eso es una familia no rica, no espléndida, no tiene renombre, no son los más importantes del pueblo. Entonces, como que otra vez el error de que empiezas con una premisa equivocada y decides, no eres importante si no vienes de una ciudad importante, de una familia importante. Si alguien junto a ti no ha hecho algo importante, entonces tú no eres importante. Pero otra vez Jesús dice, yo solo hablo lo que oigo de mi Padre. Si alguno quiere, Juan 7:17, si alguno quiere hacer la voluntad del que me envió, conocerá si mi doctrina es mía o del que me envió. Si quieres hacer la voluntad de Dios, te va quedando claro lo que dice Jesús. Por eso las parábolas eran una ayuda para los que creían y querían hacer la voluntad de Dios. Entonces el reino de Dios es semejante a eso. Y el que quería hacer la voluntad de Dios empieza a tener mejor comprensión de cómo hacer la voluntad de Dios y cómo se ve cuando la estás haciendo. Pero los que no, simplemente dice, siempre está hablando de trigo y de borregos y de pescados y de casas que se caen. Y ¿por qué por qué no habla de cosas espirituales? Y lo estaba haciendo, usando cosas comunes. Pero otra vez, el concepto humano muchas veces, si vamos a hablar de lo que es exaltado y espiritual, no tiene que tener ni un grano de cosas comunes y corrientes. El problema es que todos nacimos de la misma forma. Puedes checar discretamente si tienes ombligo, entonces también naciste de mujer, que nació también de mujer. Y tu papá nació también de mujer. Y así fue generación tras generación hasta el principio. O sea, y algunos dicen, bueno, ¿y Adán y Eva tenían ombligos? Digo, si le placía a Dios, pero ¿para qué lo querían? Pero de ahí en fuera nosotros tenemos ombligos. Entonces, ¿y eso es para decir qué? Pues es un como repositorio de pelusa. ¿Qué hace a estas alturas? ¿De qué sirve tu ombligo? Más que picarlo y darte cosquillas. O sea, ¿de qué sirve? Pero sí nos sirve de un recordatorio que somos de la tierra. Que en algún momento dependíamos totalmente de otra persona.
inconscientemente, pero totalmente dependíamos de otra persona. Y cuando nacimos, tuvimos que alguien tuvo que sostener nuestra cabeza y traernos al seno para no morirnos de hambre. Pero entonces viene Jesús con ombligo y nace de María. Y María tiene que sostener su cabeza para traerle al seno como cualquier otro ser humano. Y eso era un tropiezo para los de Nazaret, porque está hablando de cosas espirituales y tiene ombligo. Tiene 32 dientes. Tiene los ojos como de su mamá. No puede ser. O sea, ¿cómo va a hablar de cosas del reino de los cielos aquí en Nazaret? O sea, usando términos que todos nosotros podemos entender perfectamente. Pero ¿de qué otra forma? Y si te das cuenta, eso es como es un mecanismo humano que usamos, que decir, es que está hablando de cosas muy así y no se le entiende. Entonces, o sea, como que tiene que hablar así o no, o simplemente no checa, no le entiendo. Entonces eso me absuelve de haber entendido y entonces de haber tenido que adquirir responsabilidad porque lo que escuché y entendí. Entonces, pero es un mecanismo ya tan hecho para nosotros que mucho de eso es inconsciente, pero no por eso es irresponsable. Sí tenemos que responder. Entonces, ¿no están aquí también todas sus hermanas? Y se escandalizaban de él, era un tropiezo, esos escandalones, tropiezo. Mas Jesús les decía, no a sus discípulos, sino a los mismos de Nazaret, sus vecinos. Imagina cuántos más de 31, 32 años habrían en Nazaret, que todos jugaban ahí en el cerro detrás del pueblo. Todos estaban cuidando chivos en algún momento, todos estaban yendo por el mandado en algún momento, todos echaban carreritas en algún momento. O sea, y ya están haciendo su vida y todo eso. Fueron invitados a la boda en Caná de Galilea. María, Jesús, todos sus discípulos llegaron con él. Entonces, viendo eso, es comunidad. Y es que ¿qué vamos a hacer si en Nazaret aparece un profeta? Y no solo aparece un profeta, sino es uno de nosotros. Pero dice en el prólogo de San Juan, a lo suyo vino, lo suyo en general, y los suyos, su gente, no le recibieron. Entonces es muy importante ver eso, que el tropiezo que el ser humano tiene no es con la perfección de Jesús, sino con su humanidad, que es uno de nosotros y tiene mi número. O sea, no le puedo bloquear, no le puedo esquivar, no puedo tapar, no puedo, o sea, sabe exactamente y se canaliza conmigo, y es el tropiezo que tenemos porque nos descubre. Ahora, la respuesta correcta cuando nos descubre es como de Natanael. Él va con Felipe rumbo a donde está Jesús y dice, pero de Nazaret saldrá algo bueno. Y entonces cuando llegan le presenta y dice, mira, hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, muy franco. Y Natanael dice, ¿de dónde me conoces? O sea, como que esa es tu reputación de ser sobremanera franco y dices exactamente y no disimulas nada. Entonces, ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y nadie sabe qué es lo que esto significaba para Natanael, pero dio vuelta a todo, le descubrió. Porque entonces tan así, un hombre, un carpintero de Nazaret y Natanael así un poco, ajá. Pero yo sí espero el profeta que Moisés escribió, yo sí espero así, pero yo he leído los profetas del Antiguo Testamento y necesito un poco más, no sé qué, pero que seas más como profeta, pues. Entonces, pues te vi debajo de la higuera. Y Natanael dice, tú eres el Cristo, tú eres Dios. O sea, se queda así. Entonces, y nosotros necesitamos ese momento en que de una vez dices, ¡ah!
sabe todo, como la mujer samaritana. Jesús le dijo un detalle de su vida, pero con eso jaló un hilo que deshizo todo el suéter. Entonces, y va corriendo a su pueblo y dice: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, le descubrió. Pero solo Jesús te puede descubrir y hacerte saber: ya me vio. Y no es que no me divisó, sino me vio todo. Y no me puedo esconder de Él. Y no te hace nada. No se burla, no se jacta, no te desprecia. El joven rico, pues, ¿cuáles son los mandamientos? Y dice algunos interesantes, cita los mandamientos que tienen que ver con tu prójimo, pero no con Dios. Esos no los cumplía. Entonces dice: pues una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes. Y eso no era lo que le hacía falta, eso era lo que le estorbaba. Y sígueme. Eso es lo que te hacía falta. Sígueme. Y descubre todo con el joven rico, porque no le daba gusto que Jesús dice: mira, me doy a ti a cambio de todo lo que era tu plan y tu deleite y tu futuro que tú pensabas. Me doy a cambio de eso. ¿Va? Y el joven rico así, descubierto sus verdaderos motivos, y se fue triste. Pero dice: Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: te falta una cosa. Entonces necesitamos ver eso. Y aquí está todo el pueblo de Nazaret en la sinagoga, hombres y mujeres, y los niños corriendo y durmiéndose y todo. Y de repente, por su enseñanza, se dan cuenta. Él puede venir a Nazaret y decir cualquier cosa de cualquiera de nosotros, y es verdad, y nadie lo puede negar. Todos se sintieron vistos por Jesús, pero no despreciados. Y ahí está el dilema. Entonces, ¿cómo respondo? Se escandalizaron, fue un tropiezo. Y Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, porque es demasiado ordinario. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero qué dificultad. Hay un punto en donde él ya empieza a reprender las ciudades donde no hizo muchos milagros. Donde no mucha gente creyó en él, pero había hecho muchos milagros. No hizo muchos en Nazaret, porque de por sí, pero en Corazín, en Betsaida, no mucha gente creyó en él. ¿Y cuál era su excusa? Porque hizo grandes señales. Casi todos sus milagros fueron en Galilea, inclusive. Entonces, pensando en eso, ahora llegamos a versículo 7. Después llamó a los 12. Entonces, después de un como recorrido alrededor de Nazaret, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. O sea, totalmente así como están. No vuelvas a tu casa si no lo traes aquí. No, tu otro par de sandalias no los vas a necesitar. Así como están, vayan. ¿Y qué les está haciendo? Porque más adelante dice: ahora sí, lleva otra capa, lleva dinero contigo, lleva otro par de sandalias. ¿Alguien tiene espada? O sea, inclusive así. O sea, ya es diferente la siguiente vez que les va a enviar, pero esta vez simplemente así, manos vacías. Pero si te das cuenta, así eran los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús, como la crítica fue en Nazaret, pero ¿cómo puede ser profeta si es de aquí? Que si jugó con nuestros niños y ahora es hombre y ahora se cree profeta, pero yo tengo un hijo de su edad y no es profeta. Pues no, eso no es nuestro problema. Yo no tengo que resolver ese dilema, sino si no está diciendo las cosas que Dios dice, no le hagan caso. Si no hace las obras que Dios hace, no le hagan caso. Pero en cambio, si sí lo dice, sí lo hace,
¿cómo voy a responder? Entonces ya envía a sus discípulos y ellos tienen que caminar en las pisadas de los profetas de antaño. Entonces les dio autoridad, no porque dijeran Jesús a cada rato o a cada persona algo va a suceder. El nombre no es mágico, sino Jesús les imparte o les encarga autoridad. Les dio una misión y tenían que cumplir esa misión. Eso es la autoridad. Entonces no es simplemente sangre mágica o el nombre mágico o algo así. Entonces, ¿ves cómo dicen llegas a una hora avanzada? Ay, hijo, me dejabas con Jesús en la boca. ¿Y eso qué? No digas eso porque ahora sí chanclazo. Pero, o sea, esas son supersticiones que han sustituido por verdadera fe, por no estudiar las Escrituras. Pero suena muy, porque Jesús en tu boca es mejor que otra cosa, ¿no? Pero, entonces, y les mandó que no llevasen para el camino ni nada, sino solamente bordón, ni alforja, o sea, no mochila, ni pan, ni dinero en el cinto, que era como su cartera, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Otra vez siendo como los profetas de antes. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Eso es tremendo. Ahora, yo en mi vida he visto, no en esa magnitud, pero sí he visto eso. O sea, cuando una casa te rechaza, cuando una ciudad te rechaza, sí hay consecuencias para esa ciudad y se notan después. Hubo un ayuntamiento en Tehuacán que muy así que vamos a ser modernos y decidieron que iban a legalizar prostíbulos para entonces dar seguro social, por ejemplo, a las trabajadoras, impuestos, todo así, y o sea, todo muy así, muy moderno y así, porque lo que había pasado es que alguna trabajadora o algunas llegaron al Zócalo y se acercaron a unos jóvenes que resultan ser hijos de algunos regidores del ayuntamiento. Siempre hay un interés en eso, no es como que un humanismo generoso. Entonces hicieron una mesa redonda en la radiodifusora con la que nosotros teníamos un programa de radio y me invitó el gerente, mi amigo, a participar. Entonces yo voy a ser la voz religiosa. Y dije, ay, no, eso está fabuloso, porque entonces yo soy el tonto, el torpe, el retrógrado, ya sabes, o sea, yo soy el problema con lo que pasa aquí. Pero entonces se le ocurre al gerente, le habla a uno de los muchachos de la radiodifusora, era de noche, ya eran como las 9 de la noche, y manda al muchacho a la Luciérnaga, que era un lugar conocido, y trae a 2 trabajadoras de la Luciérnaga. Y entran y su presencia y su forma y todo así, y todo, o sea, digo, viejos payasos, eran médicos, eran abogados, viejos payasos, porque entran esas trabajadoras de la Luciérnaga y empiezan a hacer así. Hombres casados que tienen hijos en prepa y todo y están portándose, o sea, yo nomás me quedé así. Dije, va a haber un juicio, y no de mi parte, pero va a haber un juicio. Entonces sigue la mesa redonda y todo eso. Entonces eso es un oficio que es digno, o sea, uno hablando, así un médico tenía su laboratorio y todo. Entonces es un oficio, es digno su trabajo, si lo hacen bien y bla, bla, bla. Yo nomás estoy diciendo, no hablemos de que si lo hacen bien, okay. ¿Qué onda? O sea, está así, que así, nomás me volteo a ver a mi amigo el gerente y él nomás está así, tratando de no hacer contacto visual conmigo, porque los dos estamos, él para entonces era cristiano y él está así. Eso no pinta bien para estos hombres que están muy así en su autoridad municipal, que va a durar 3 años. Y eso es lo que después les señalé. Porque hice la pregunta a las trabajadoras, entonces sí les gustaría, me imagino, tener atención médica, seguro social y todo eso. Ay, por supuesto, sí. Pero entonces igual que respeten
sus condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Que no son como están hoy, no cumplen los requisitos de las leyes laborales, ¿de acuerdo? No cumplen. Tienen que hacer cosas que les obligan a hacer, ¿verdad? Sí. Y ya los médicos les digo, sí, soy un tonto, soy el burro aquí, yo soy el retrógrado, pero yo estoy haciendo preguntas a 2 personas. Ustedes ni saben sus nombres. Entonces tenemos que hacer eso. Hay un momento en que esas 2 trabajadoras se sintieron ya vistas y no despreciadas. Entonces dije, pero tengo una pregunta, porque los horarios son pesados, ¿verdad? Sí. Si pudieran aprender, estudiar y prepararse para otro oficio que les dejara el mismo sueldo o más, sin los peligros y demás de su presente oficio, ¿lo quisieran? Sí. Bueno, señores, ya tenemos una opción para que entre el DIF y obras y no sé qué, aquí sociales y bla, 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 aquí del municipio de Tehuacán ya se podría hacer algo muy bueno, ¿no? Y hay gente ya capacitada para capacitar a otros, podría ser una gran obra. Y están ustedes en una encrucijada, porque en 20 años todos van a hablar de esta noche, lo que hoy se decidió para el futuro de esta ciudad, y ustedes lo están decidiendo. Entonces, así como que pues rápido se les acabó el tiempo, ya se están despidiendo, se paran de la mesa redonda, se van sin despedirse de su servilleta, y digo, cobardes. Pero yo nomás así, y voy y doy mi tarjeta a cada una de las trabajadoras. Digo, soy su amigo y si necesitan algo, nosotros somos una iglesia, tenemos esto, si necesitan un cambio o ayuda en alguna forma, aquí estamos. Y se quedan así. Nunca nadie nos ha hecho esto. Porque ellos estaban usando esta situación como oportunidad, pero son 2 personas con ombligos, ¿okay? Y no es burdo que lo diga, o sea que nacieron de mujer y alguna vez eran bebés y que Dios no las destinó para lo que estaban teniendo que vivir. Entonces ver a una persona bien y no despreciarle, pero ver lo que es su realidad, que es triste, que es horrible quizás, que es escandaloso, que es vergonzoso, que es criminal, pero poder verlo y no despreciarlos, verlo como es y poder decir, una cosa te falta, sígueme. Eso es lo que Jesús ofrece luego a cada uno. Entonces ahora los discípulos lo están teniendo que hacer, pero ya sin Jesús. Él con su fama, todos veían bien a Pedro porque estaba siempre parado junto a Jesús. Y Jesús está sanando a un enfermo, entonces Pedro es automáticamente interesante. Pedro es automáticamente atractivo. Entonces yo descubrí, cuando empecé a tratar con Semilla de Mostaza, que era nomás Semilla México, yo era famoso para ellos y eran actrices y cantantes y gente relacionada porque cada uno traía a los que ellos conocían. Entonces era así que pues Jaime va a predicar el próximo, ok, pues chido. Entonces todos así, wow, y tomando apuntes. Entonces de repente yo era interesante. De Tehuacán no era interesante, pero ya en Semilla México era interesante. Pero entonces descubren que mi esposa canta. Y al rato le invitaban a ella para cada cosa, y la banda Semilla acá y la banda Semilla allá. Entonces yo llegaba a veces y decían, mira, te presento, es el esposo de Krista. Mucho gusto. Ahora yo era interesante porque era el esposo de Krista. Entonces, o sea, eso es, ¿puedes vivir con eso? ¿Puedes llegar como quien eres? Enviado, nada más. ¿O tienes que pararte junto al que es importante para también ser interesante tú? Y entonces ver esto, y ellos tenían que salir y simplemente decir lo que Jesús dijo. El tiempo ya se acabó, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el evangelio. Entonces echen fuera demonios y sanen enfermos como muestra de que el reino de Dios se acerca.
Y eso es lo que tenían que hacer. Y sin apoyos, sin otro par de sandalias, sin otra túnica. Entonces, si aquí derramas mole, este mole lo llevas al siguiente pueblo como tu uniforme. Entonces, eso siendo tan interesante como tu torpeza, tu ignorancia y todo lo demás, tus nervios te hacen, eso es parte de quién eres y eso es suficiente. Una lección. Porque entonces voy con una famosa actriz, pasamos por ella, el pastor y su esposa y yo y un amigo íbamos, entonces ella con una amiga, entonces es súper famosa actriz. Y ella está diciendo, no, y le regalé a mi amiga Chachis, o no sé cómo se llamaba, pero y le regalé una Biblia. Creo que lo más hermoso que podemos regalar a una persona es una Biblia. Y yo con mi amigo, ¿qué? Decir eso, no porque era una mala persona, pero ¿quién pensara hace 30 años eso? Ya tiene años eso que sucedió. Entonces yo con nervios, o sea, Héctor así diciendo, tienes que dar tu testimonio, Papantla. Y digo, no digas Papantla. ¿Por qué tanto calor de chilangos? Yo de rancho, botas, camisa de cuadros, entre pura gente de Ciudad de México y todos bohemios y yo burro de rancho y estos son bohemios y todos con estilo y todos estos y actores y gente así. Entonces dije, ok, una lección. David tuvo que ir vestido como David para enfrentar a Goliat. Y Saúl pensó que lo que le hacía importante y seguro a Saúl era una espada y armadura y casco y todo esto, y eso es lo que me hace un fuerte guerrero. Pero Saúl estaba en su tienda sin su armadura, así paralizado de miedo, y todo el ejército por eso paralizado. Y David viene como bocón. Me identifiqué, entonces digo, sí, diciendo, ¿y quién es este filisteo? Después de todo, es un filisteo. Él es un incircunciso, es un ignorante, es uno que aborrece a nuestro Dios. O sea, ¿cómo se atreve? Entonces corre la voz y llega a Saúl. Entonces Saúl dice, no puedes llegar a esto así como vienes, muchacho. Quizás 15 años tendría David, así sus brazos flaquitos, todo así viene, así apenas, así algo en su barba y allá está. Entonces yo puedo ir sacando un gallo, yo sí, porque yo maté un león y yo maté un oso cuando se atrevían a llevarse un borrego de mi papá. Y Saúl, que era también granjero, pues no sé cómo lo puede hacer, pero no tiene miedo este muchacho. Entonces ten mi armadura. Entonces David tratando de caminar en esa armadura y no puede. Entonces David dice, yo voy a ir como David, porque Dios me ha estado conmigo cuando soy David. Eso es todo lo que yo puedo hacer, es David. Y es todo lo que tú puedes hacer, es todo lo que yo puedo hacer, es ser Jaime. Y es suficiente si Dios te envía. Entonces David rumbo a Goliat toma 5 piedras del río, del arroyo que está ahí, porque Goliat tiene 4 hermanos y se van a enojar. O sea, tú pegas a uno y los hermanos ya vienen a desquitarse. Entonces él lleva 5 piedras, entonces, y trae su bordón, pero que es simplemente de lo que él hace como para cuidar los borregos de su papá, y su onda. Okay, entonces para las piedras, y piedra de río no de este tamaño porque no lo puedes aventar, sino de un bonito tamaño como para matar una ave que estás en el campo y a llevarlo a casa. Entonces él va así y Goliat lo ve y lo maldice y lo desprecia y lo maldice en el nombre de sus dioses. Y David dice, tú vienes con tu armadura, con tu jabalina, con tu espada. Eso es muy padre, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado. Entonces tu bronca es con él. Yo soy un enviado nada más. Entonces David, otra cosa es David corre hacia Goliat, no dejando que el gigante decida su mejor suelo, su mejor piso para el tipo de combate que él hace, sino David corre hacia él y corta la distancia. Y lo que pasa es que si tú traes una espada
como la de Goliat, de este tamaño, el mejor lugar donde puedes estar es muy pegado a Goliat, ¿no? Porque, o sea, si te trata de hacer algo, probablemente hasta se corta un pie. Entonces, está con eso, David corre y lanza una piedra y Dios cuida la piedra. Entonces, ir vestido de David con lo que él era, con lo que era de su oficio y su experiencia hasta ese día. Más adelante va y usa la espada de Goliat porque ya creció y pudo, su brazo ya pudo sostener ese peso y manejarlo y ganar batallas. Pero ese día David fue como David a los 15 años y fue suficiente. Y estos discípulos que tenían que darse cuenta. Me ha dado autoridad, entonces tengo autoridad. Me ha enseñado qué decir, entonces sé qué decir. Me ha mostrado cómo sanar a enfermos, entonces los voy a sanar. Me ha mostrado cómo echar fuera un demonio, entonces si me topo con un caso así, ya sé qué hacer. ¿Y saben qué? Con 43 años de ministerio en México, todo me ha salido bien cuando voy vestido de Jaime nada más. Y es cuando voy disfrazado de alguien como más interesante o más importante o más éxito, más renombre o más exacto, elocuente, etcétera. Cuando voy disfrazado de otro es cuando siempre caigo sobre mi rostro, tropezado. Entonces, vengo de tu futuro para decirte, ya sabes qué hacer. Jesús ya te lo mostró, te lo dijo, te lo demostró y te ha enviado. Entonces ve y haz las obras de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por enviar a tu Hijo a nosotros para salvarnos y dar su vida. Y Él vino no vestido de Dios, sino vestido de un campesino que hacía de albañilería, el menos interesante entre una multitud de gente no interesante, menos notable entre toda la multitud de galileos que no eran notables. Y por la eternidad cantaremos alabanzas al Cordero de Dios. A Él sea alabanza y gloria y poder, porque Él es digno. Pero Él no marchó entre los judíos como alguien que era digno. Vino vestido como un hijo de Adán. Y habló como un hijo de Adán a los hijos de Adán. Y dio su vida, la vida de un hijo de Adán, por los hijos de Adán. Pero fue un sacrificio perfecto y aceptable y nos redimió. Y nunca terminaremos de entender eso. Y te damos gracias, Señor. Y te pedimos, ahora envíanos con sencillez, tan ordinarios que somos, a lo muy ordinario que nos rodea. Aunque no crean, aunque sean como los de Nazaret, envíanos a sanar enfermos, a pregonar libertad a los cautivos y dar buenas nuevas a los pobres, Señor. Y decir, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, Señor, nos presentamos para eso. Tiramos a un lado toda la armadura de Saúl, que ni él la sabe usar, para ir vestidos como somos, ordinarios, con issues y pendientes y dudas, pero nuestro Dios enfrente. Envíanos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.